¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un segundo capítulo de esta versión nueva de Conversaciones Desastrosas junto a Christopher Martínez, politólogo de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Christopher? Muy bien, Paulina, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está este nuevo año? Y voy a aprovechar también de agradecerle a Jane y a Leslie por unirnos y por acompañarnos en esta discusión sobre lo que fue el año 2023 y qué esperamos. No sé si con tanto optimismo. Yo todavía estoy optimista para 2024. Así que nada, esperando ahí los grandes temas que vamos a discutir y las preguntas que puedan ir surgiendo. Así es, y tal como tú lo adelantabas, bueno, comenzando el análisis este año. Obvio que fin de año, principio de el nuevo año, vienen los balances, vienen los análisis y para esto hemos invitado a dos especialistas, doctores en relaciones internacionales, para conversar sobre lo que ha sido este 2023 y lo que podemos de alguna manera en este mundo tan cambiante proyectar, anticipar o al menos poner cierta atención de lo que va a pasar este 2024. Así es que feliz año y bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Jean Simon de la Universidad de Concepción y Leslie Bennett de la Universidad de Bath en Inglaterra, Reino Unido. ¿Cómo están, Ginny? Leslie. Hola, muy buenas tardes a todos y especialmente a Paulina y Christopher. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pensando sobre lo que fue 2023, que en verdad fue un año muy movido todavía, con muchas cosas que hablar. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Nos escuchas bien desde Bath? Estás allá, Sí, ¿no? hola. Sí, estoy en Bath. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes en realidad para ustedes. Y solamente dar las gracias a Paulina y a Christopher por la invitación y bueno, espero poder dar algún análisis del año 2023 y hacia dónde vamos en este nuevo año. Bueno, para partir, si te parece, Christopher, lanza la primera pregunta a nuestros invitados para empezar a conversar sobre este tema internacional. Sí, o sea, la verdad es que hay hartos temas para conversar y la verdad es que no son muy alegres. Pues, y el tema precisamente de Ucrania-Rusia, y ahí mi pregunta es hacia Leslie, y después vamos a hablar sobre Estados Unidos, Jenny, pero mi pregunta es hacia Leslie. Bueno, ya el conflicto sigue y la verdad es que han aparecido otros conflictos como el de Israel y lo que está ocurriendo en Gaza, que parece que opacan en el fondo lo que está ocurriendo en Ucrania, y como Paulina tenía puesto creo que en su propio Twitter, así como que Ucrania dice no me olviden. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones o tu análisis de lo que pasó en Ucrania el año pasado y cómo esto se ha visto influenciado en la cobertura mediática o en la política exterior de las grandes potencias por lo que está pasando actualmente en Gaza? Gracias por la pregunta, Christopher. Mira, en realidad, en términos mediáticos, Ucrania y Rusia ha perdido visibilidad, pero también ha perdido hay como cierto desgaste del conflicto, no en Ucrania, no en Rusia, sino en lo que se llaman los países que apoyan a Ucrania. Ya en términos de financiamiento hacia la guerra, en la empresa de hacer un contraataque por parte de Ucrania que llegó hasta cierto punto, está en un punto quizás muerto, por decirlo de alguna forma, y por otra parte estamos actualmente viendo cómo Rusia ha tratado de capitalizar esa fatiga de los países aliados de Europa y por parte de Estados Unidos con respecto al apoyo a Ucrania. ¿Ya? Eso sigue estando presente, pero en términos obviamente mediáticos ha perdido esa visibilidad, pero yo creo que hasta cierto punto están un poco relacionados, ¿no? Los efectos, y eso tiene que ver con quizás que estamos viendo eh, algunos países, en este caso estamos viendo más conflictos a nivel mundial. Hay 38 conflictos, quizás hoy en día, tanto guerras civiles, y no se había visto hace muchos años que no había tantos conflictos simultáneos en distintas partes o tensiones, ¿ya?
Y eso nos lleva a pensar que hasta qué punto estamos ante una presencia de un mundo multipolar, una fatiga de Estados Unidos como proveedor de cierta seguridad, pero también estamos viendo quizás que muchos de los grupos no estaduales, pero también estados están tratando de capitalizar este vacío de poder y de orden en el sistema. Sí. Y en ese sentido, Ginny, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿cómo se está dando el debate al interior, sobre todo del Congreso, en el cual Biden ha tratado de que sean aprobados fondos para seguir ayudando a Ucrania, porque de alguna manera Estados Unidos siente que es Occidente quien está siendo atacado por Rusia, y esto incluye a la OTAN, eh, pero dentro de un contexto que además se acerca cada vez más a una carrera presidencial, con lo que pasa por un lado, con Trump, con sus declaraciones, con Biden, partido republicano cada vez más trumpista. ¿Cómo se está dando ese debate en los Estados Unidos? Sí, bueno, el hecho del ataque de Hamas a Israel, ¿cierto? En octubre fue gatillante a un debate que ya existía. Porque Estados Unidos tiene un déficit tremendo que especialmente los republicanos han utilizado, ha cuestionado para poder bloquear muchos de los proyectos que tenía el presidente Biden, y el nuevo Congreso, ¿cierto? Que entró, igual ha sido aún más fuerte en ese tema. Pues con el ataque de Hamas a Israel, especialmente los republicanos que son muy cercanos a Israel, y las organizaciones evangélicas también adentro del Partido Republicano son muy cercanas a Israel, defendieron y va planteando la necesidad de apoyar a Israel y no a Ucrania. Y ese va generando una tensión adentro del Congreso, adentro del Senado, especialmente en relación al presidente Biden, quien es un político tradicional que tiene esa visión justamente de la paz americana, que Estados Unidos eso sigue siendo el poder que tiene esa responsabilidad de mantener la estabilidad adentro del mundo, de parar, ¿cierto?, las autoridades autocráticas como Putin y como Netanyahu también en Israel, pero mucho más en relación a Putin y mucho más en relación a China, ¿cierto? Como eso hay un tema ya de Estados Unidos que tiene deseos y expectativas que podía defender y mantener ese orden, pero claramente, como dice Leslie, hay un problema en su capacidad, y hay un problema en relación a los debates a nivel en el Congreso, pero también dentro del apoyo popular en relación a su posición. Y ese obviamente está afectado por lo que pasó en Afganistán, el retiro allá, y de no quedar pegado adentro de conflictos que no se va a terminar. Pues al inicio, cuando percibía que Ucrania no se cedía, ¿cierto? Y podía quizás respaldar con apoyo de Estados Unidos, al final ya se ha perdido, como dice Leslie, justamente esa esperanza que se va a poner fin a una guerra, y en ese sentido va fortaleciendo la posición de Putin. Sí, frente a lo que ustedes decían, Leslie y Jean, precisamente que es como una suerte de vacío de poder o de debilidad de aquellos que habían estado estructurando el orden internacional y que, como decía Leslie también, se están aprovechando algunos actores para potenciar estos conflictos, pero más allá de estas fuerzas extranjeras, ¿por qué creen ustedes, Leslie particularmente, por qué crees tú que estos conflictos comienzan a emerger? ¿Era porque se metieron bajo la alfombra por mucho tiempo, o porque además hay una visión estratégica de que ahora es un buen momento para reactivarlo y porque pueden mejorar las opciones de triunfo de ciertos grupos con esta escaramuza? Estoy pensando en Hamas y estoy pensando también en el caso de Putin cuando comienza la agresión en contra de Ucrania. O sea, hay una visión internacional de que los estados, entre comillas, garantes de este orden que puede habernos gustado o no, estaban ocupados en otras cosas o están muy débiles para hacer algo.
Sí, yo creo que bueno, hay factores internos que hasta cierto punto Jan ya mencionó un poco, ¿no? Sobre todo y parte por Estados Unidos. Nos puede gustar o no el rol que tiene Estados Unidos como proveedor de orden y seguridad y como contribuyente neto a mantener esta estructura de poder en el sistema internacional. Pero eso también hay factores quizás de más largo plazo, ¿no? O sea, toda la erosión interna de principios de democracia, la tensión que Estados Unidos se volcó a lo interno con Trump. Hasta cierto punto, Trump como que adopta unos principios nacionalistas, no solamente en lo económico, pero también en lo geopolítico. Y que también eso también contribuye Trump, ¿no? Con toda su guerra de erosionar desde afuera, de tener un proyecto de llevar a Rusia a ese pasado glorioso, ¿no? De identidad, de ser, que hereda de la Unión Soviética y de transformarse en un poder regional mucho más fuerte, mucho más asertivo, ¿ya? Entonces creo que esas dos fuerzas nos ayudan a entender cómo se va erosionando los pilares de este sistema internacional, sobre todo en temas de seguridad. Y obviamente eso genera una tolerancia, ¿ya? O sea, en el momento que empieza la guerra entre Ucrania, perdón, la invasión de Rusia a Ucrania, empezamos a ver que otros actores que son hasta cierto punto tan disconformes con el orden internacional que provee Estados Unidos, empiezan a erosionar el sistema. Y está el tema obviamente, de Gaza a Israel, pero también estamos viendo actualmente un proceso de regionalización del conflicto, el tema de Yemen, lo que surge Irán, lo que hace Irán como sus guerras proxies en el fondo, que es un actor relevante y que no ha sido muy mencionado, ¿no? Todo lo que está haciendo Irán con respecto a apoyar a Hamas, ¿no? Sí, perdón, y para hacer una contrapregunta en el fondo, ¿qué pasa con Europa en todo esto? Porque lo otro que decía, claro, en los medios parece que el conflicto de Ucrania va pasando, pero a nivel de opinión pública, ¿ha tenido un impacto en otros momentos? ¿Ustedes ven que la opinión pública tiene un rol mucho menos importante sobre cómo los gobiernos reaccionan frente a estos conflictos? ¿En Estados Unidos, Jane, o lo que tú observas desde tu investigación? Jane, si quiere responder primero, perdón. Ya, no estaba seguro. Yo comparto lo que dice Leslie en relación a como la importancia de la política en Estados Unidos y que de cierta manera se gatilla con el tema de Trump y que como presidente, cuando Trump esencialmente niega cumplir ese rol que ha cumplido Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿cierto? Como se emerge en una discusión justamente en relación desde Europa, como la necesidad de ir estableciendo un liderazgo mucho más fuerte en Europa, porque ya no se puede depender que Estados Unidos va a elegir una autoridad que tiene capacidad diplomática, que tiene una capacidad de asegurar especialmente la paz y seguridad en Europa, porque hay que pensar que la OTAN estaba antes de la invasión de Rusia en Ucrania, la OTAN también su financiamiento estaba siendo cuestionado por Trump y especialmente por los republicanos que quieren que ese ingresos o recursos se va invirtiendo más en el país, se va generando más desarrollo, posibilidades económicas, etcétera, adentro de Estados Unidos. Como bien dice Leslie, hay como una lógica más bien nacionalista y claramente una visión más populista en relación a la política exterior que se observa, especialmente en relación a la frontera sur de Estados Unidos, en relación a lo que es la crisis de migración, que es uno de los temas, no, es el tema, yo diría, más importante para Estados Unidos actualmente y que podía ir generando, podía ser la amenaza más importante a Joe Biden como candidato. Hoy día salió la noticia que están hablando de
de acusar al director de seguridad de Homeland Security que tiene que ver con la frontera y todo. Como eso, hay todo un tema allá. Como eso, me interesa también escuchar a Leslie, como he trabajado especialmente en términos de como política exterior populista, pero esa definición de pueblo estadounidense, no como un pueblo diverso, inclusivo, sino una visión bastante tradicionalista, asociado más bien con los años 50. Y como consecuencia, eh, no, Estados Unidos no va llegando para enfrentar a Irán, por ejemplo. Yo encuentro muy importante que dijo Leslie en relación a ese rol de Irán dentro del Medio Oriente y que está siendo desafiado el poder de Estados Unidos desde muchas partes del mundo. Eh, y Estados Unidos no tiene la capacidad ni la unidad, porque durante mucho tiempo, igual como en Chile, había unidad en relación a lo que es la política exterior, lo que es la responsabilidad de Estados Unidos como país para defender la democracia en el mundo. Y eso ya no forma parte de, yo diría, no sé, tendría que buscar como encuestas, pero yo imagino que especialmente para los republicanos, mucho menos, y la idea que necesitamos proteger lo que está pasando adentro de Estados Unidos. Leslie, no sé si quería agregar algo. No, Sí, solamente que... perdón, Paulina. sí, es que quería ligar eso para que entremos al tema de Irán. Creo que es muy importante todo lo que está ocurriendo y el rol que está jugando Irán. Por un lado, hoy día también tenemos la noticia del peor atentado en la historia de la República Islámica de Irán, que lleva más de 100 muertos, y esto fue justamente en el cementerio de Kermán, cuando se homenajeaban por los 2 años en el cual se atentó contra el general Soleimani, que era uno de las figuras más importantes de la Guardia en Irán, y ocurre esto. Por otro lado, nos encontramos también con que los iraníes están en Siria hace mucho tiempo, una guerra que olvidamos que todavía continúa, que partió el 2011, donde también tiene un rol Irán en ese lugar. Y si nos venimos más cerca, una noticia que sale hoy día en Infobae nos dice que fueron detenidas 3 personas sirias y en el cual andaban con pasaportes colombiano y venezolano y que se piensa que probablemente iban a preparar un atentado en contra de la embajada de Israel. Solo por poner 3 casos respecto a Irán. Leslie, ¿cómo ves tú el rol de Irán dentro de todos estos conflictos internacionales que estamos viendo, que son los más llamativos, pero no son los únicos y no son los únicos los que Irán está detrás también junto a otros países? Sí, bueno, generalmente creo que en este caso, y era lo que mencioné antes, ¿no? Que Irán no, como que no le hemos puesto mucha atención a su rol en el conflicto, pero también en cómo ha estado tratando de desestabilizar el orden regional en el Medio Oriente. ¿Ya? Sobre todo entendiendo que había un proceso, obviamente, de paz entre Arabia Saudita e Israel. Eso fue desestabilizado, obviamente, con lo que está sucediendo con lo que sucedió con Hamas y lo que está sucediendo con Israel actualmente. Pero también estamos viendo lo que se llama esa erosión del orden internacional a través de lo que yo llamo guerras proxy, o lo que se llaman relaciones internacionales guerras proxy, ¿ya? Y ahí está el apoyo de Irán a Hezbollah, está el apoyo de Irán al grupo, ¿no?, de los Houthi de Yemen. Está también, obviamente, el apoyo que provee Irán también a Hamas. Entonces estamos viendo cómo Irán está tratando de desestabilizar. Ahora, esas guerras proxy no envuelven directamente a Irán, y eso hace mucho más difícil por parte de Estados Unidos, de Israel, de adoptar una posición mucho más confrontacional, ya, hacia Irán. Y obviamente, bueno, también hay procesos de que, bueno,
Yo creo que no va, ojalá que no escale, ¿ya? La tensión mientras se mantenga, y generalmente las guerras proxy, si uno ve la evidencia histórica de todas guerras proxy, en la cual hay un líder regional o hay un actor detrás, generalmente no desenvuelve o no evoluciona hacia una confrontación abierta, ¿ya? Y espero eso sea el caso en este. Y bueno, y dentro de todo este conflicto, en el fondo, que estamos viendo, y con la debilidad un poco estadounidense, de Estados Unidos que mencionaba Jane, ¿cuál es el rol que juega China, o cómo saca partido China si es que está involucrado indirectamente en todo este escenario? Entonces, Jane, no sé cómo se percibe en Estados Unidos frente a todos estos conflictos que estamos viendo. ¿Qué piensa hacer Estados Unidos frente a lo que pudiera hacer eventualmente China, y con la consolidación del liderazgo de Xi Jinping actualmente? Sí, mira, yo diría que es un tema histórico en Estados Unidos. Es la relación de Estados Unidos con China y con lo que fue la Unión Soviética y ahora es Rusia. Como eso, hay una preocupación que China se ha fortalecido, especialmente en términos económicos, con presencia en distintos continentes, ¿sí? Si pensamos en África, América Latina, etcétera, como eso, hay una preocupación, yo diría, más bien por la fuerza económica y comercial de China que por su fuerza militar o por acción encubierta, ¿cierto? A diferencia de lo que percibe con Irán o que perciben en relación a Rusia. Y en ese sentido, yo diría, hay una preocupación, hay que pensar al inicio de 2023 había ese tema de los globos, que asociado como que estaban espiando a Estados Unidos, que flotaba por encima del continente, mucho como yo diría, criminalización quizás de autoridades chinas, el mismo TikTok, ¿cierto? Que lo perciben como una manera de obtener información, como ese va generando un miedo, una desconfianza en Estados Unidos hacia China, que especialmente hacia China comunista, que va afectando y va también definiendo las relaciones del país en relación a China comunista y Xi Jinping. En contraste, ¿cierto? Hay una defensa de Taiwán, ¿cierto? Que, que, que no está reconocido, pero que Estados Unidos juega un rol muy importante de proteger, de asegurar, y Joe Biden ha mandado una serie de mensajes en relación justamente a la defensa que ellos, como en el caso de OTAN, Estados Unidos está comprometido con la defensa de Taiwán en términos de la invasión que podía hacer China, que son casos complejos y se va como jugando ese tema. Pero adentro del Congreso de Estados Unidos y los debates que existen, surgen una vez en cuando el tema de China, pero actualmente mucho más importante es el tema de Israel y después el tema de Ucrania. Irán también a veces sale, pero en verdad ha sido mucho menor dentro de la discusión o el debate público en Estados Unidos. Leslie, dentro de los especialistas en relaciones internacionales, ha dado un cierto debate, sobre todo el año 2023, entre algunos que apoyan un poco más la tesis de Joseph Nye, que nos encontraríamos en realidad, sobre todo la relación China-Estados Unidos, en una rivalidad cooperativa más que competitiva, sobre todo después de los efectos de la política arancelaria Sí. o la guerra arancelaria que con Trump... Y quizás en relación a Irán también es interesante el mensaje que envió desde el premio Nobel, otorgando, ¿cierto?, el premio Nobel de la Paz hacia Narges Mohammadi, en relación a los derechos de las mujeres, ¿cierto?, en Irán. Y de cierta manera desafiando también al gobierno de Irán. En ese sentido, podría ser que hay un cierto tendencia en lo que son los conflictos de ir planteando desde distintas perspectivas ideológicas, ¿cierto? Uno que es
una manera de mirar la política, yo diría, mucho más asociado con la democracia liberal, con la inclusión, con los derechos humanos, etc. Y ese está asociado principalmente con la Unión Europea. Después tenemos la emergencia de posiciones mucho más, yo diría, populista, autocrática, mucho más hacia la derecha, como hablamos en relación a Europa, como un derecho radical, populista radical, que se va emergiendo, pero que está presente en distintos países, incluyendo el Medio Oriente, y que podía tener cierta relación también con Irán, y que las fuerzas que va apoyando en Irán son en contra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienden a ser fuerzas con un cierto nivel de nacionalismo, ¿cierto? En contra del imperialismo de Estados Unidos, y que es, desde mi punto de vista, más grave, que tiende de ser mucho más o menos respeto hacia los derechos humanos, mucho más uso de la violencia, mucho más concentrado en los derechos de los hombres y teocracia como que tiene en Irán. Gracias, Giri. Volviendo un poco a lo que le quería preguntar también a Leslie. Leslie, en relaciones internacionales, sobre todo el año 2023, 2022, hubo un debate, por un lado, por aquellos que compartían más la tesis de Joseph Nye en que la relación entre Estados Unidos y China era más bien una rivalidad cooperativa más que competitiva, porque ambos perdían finalmente. Sobre todo en el tema arancelario, cuando fue esta guerra de Trump subiendo los aranceles tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, pero que recibió una represalia también por su parte y con daños. Ahora, por otro lado, Mansheimer plantea que la parte más caliente del globo Quizás, estaría... no sé si abrimos quizás a preguntas, por alguna razón yo no escucho nada. Ginny parece... Espera, te voy a hablar por interno, Ginny. Ya, Christopher dice que sí, no se escucha. Tú tienes... Sí, ya. sí. Ya. Así que, Leslie, Sí, te decía que Mansheimer plantea que la parte más caliente estaría más en el mar de China y que incluso él no descarta una tercera guerra mundial que pudiera venir desde un accidente, dado que cada vez más esa zona está con buques, con submarinos, con capacidad nuclear y atómica en ese lugar. ¿Cómo ves tú así de manera global el escenario en este multilateralismo que claramente vía Naciones Unidas no ha funcionado de la manera como uno esperaría? mm, mm. Bueno, sí, mira, yo creo que, que tanto Joseph Nye como Mersheimer en este caso, ¿aló? Sí, Sí, se se escucha bien. escucha, no se Te Se escucha. escucha bien. escuchamos, Ok, perfecto. perfecto. Ya. Creo que en este caso, si bien hay una interdependencia económica fuerte entre China y Estados Unidos, yo creo que lo militar general o lo geopolítico generalmente predomina. Y acá está la evidencia de lo que sucedió con las sanciones económicas por parte de Europa a Rusia, ¿ya? Que fueron bastante dolorosas y costosas para los países de la Unión Europea o para los países de Europa, para incluir también, obviamente, al Reino Unido. ¿Ya? Entonces creo que a veces en contextos específicos, cuando hay un conflicto abierto, creo que lo geopolítico predomina en este caso. ¿Ya? Y también creo que China, y ahí discrepo un poquito con lo que dijo Jan, ¿no? Creo que en este caso China no solamente es un actor económico fuerte, sino que también ha capitalizado un poco lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. ¿Ya? China se ha transformado en el mayor apoyo económico para Rusia. Rusia se ha transformado y se está transformando en un país cliente
de China para sostener en parte su economía de guerra. ¿Ya? Ahora, en términos globales, yo creo que lo que está sucediendo en el estrecho de Taiwán, creo que es una tensión regional fuerte. Creo que puede ser el punto de inflexión para una confrontación, pero también tiene que ver con factores internos de Taiwán, ¿no? Y obviamente hay que recordar que hay elecciones creo que ahora en enero, de hecho. ¿Ya? Y eso ha llevado a que China haya militarizado aún más el estrecho de Taiwán. ¿Ya? Entonces, bueno, va a depender de qué partido o qué partido llegue al poder. O sea, si sigue en el gobierno el Partido Progresivo Democrático en Taiwán, yo creo que, bueno, obviamente las tensiones con China van a tender a aumentar. Y eso involucra a Estados Unidos directamente. Y si gana, obviamente, el partido de oposición, que es el Kuomintang, que tradicionalmente tiene una mayor cercanía con China, ¿ya? Aunque obviamente también resalta dentro de sus principios que Taiwán tiene que ser obviamente tiene autonomía y soberanía, ¿no? Pero sí se acerca mucho más a la visión de Beijing en este caso. Gracias, Leslie. Y yo tengo una pregunta para Ginny, para Leslie respecto, y haciendo un poco más de proyección y casi ficción, en el fondo, ¿qué pasaría? Y veo que se desconectó Jane. Y por tanto te hago a ti la pregunta, Leslie. ¿Qué pasaría en el evento? Sí, ha tenido Ahí problemas está de para vuelta. conectarse, Sí. ¿Qué Ginny. pasaría en el fondo Así con que estamos tratando de arreglar un eso. eventual triunfo de Donald Trump? Y cómo moldearía en el fondo estos conflictos que estamos viendo ahora? Pensando en lo que él hizo ya como presidente y quizás qué podría ocurrir ahora. No sé cuál es la percepción que hay de eso. Bueno, si llega Donald Trump, que yo veo difícil que por todo el proceso judicial que tiene y de que no está ¿cómo que se llama? En las papeletas, ¿no? En algunos estados. Bueno, creo que la erosión del sistema internacional se va a profundizar. Va a aumentar en el sentido de que se va erosionando y sigue erosionando con los pilares del sistema. Creo que Rusia va a tratar de aumentar la presión sobre Ucrania. Y creo que eso va a llevar también a que los conflictos que tenemos actualmente van a seguir estando presentes y van a aumentar en intensidad. Quizás no van a haber nuevos conflictos, pero sí vamos a conseguir de que Estados Unidos no va a ser visto como un actor relevante para imponer orden. Gracias, Leli. Le estaba preguntando, Uh-huh. Ginny, a Leli, bueno, ¿qué pasaría ante el eventual y hasta ahora cómo se ve? La verdad es que poco probable escenario de que Trump salga reelecto. No sé cómo lo verías tú desde una mirada más interna en Estados Unidos frente a la política exterior y cómo lo podría hacer respecto a los conflictos que estábamos discutiendo. Yo creo que tiene posibilidad. Ahora, en relación a los estados donde se ha propuesto de cierta manera que no lo incluye adentro del voto, todavía no ha sido confirmado. Trump está reclamando justamente hacia las Cortes Superiores para que tomen la decisión, y hay todo un debate dentro de Estados Unidos sobre lo que va a pasar. Hay una tendencia de pensar que debe ser el electorado que define si está o no está en el voto, o que gane de cierta manera, y no jueces que va a decidir eso. Y ese argumento, como es bien populista también de cierta forma, va generando un debate allá. Como yo diría, todavía estamos en ese proceso. Y que hay una serie de casos, ¿cierto? Juicios que están llevando a cabo, pero al mismo tiempo hay una preocupación si no se cierre ese mismo juicios
eh, antes de iniciar el proceso de elección entre republicanos y demócratas, porque actualmente vamos a iniciar en como 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas, el proceso de primarias que va a definir quién es el candidato republicano y quién es el candidato demócrata, donde Trump claramente está ganando con los republicanos. Como eso, hay una preocupación que va a pasar allá. Como eso, yo encuentro esa parte muy difícil. Y que es más difícil en relación a si Trump puede ganar o no ganar es la existencia de 3 candidatos independientes que podían restar votos a Joe Biden. Y como bien yo imagino, la persona que va escuchando comprende la complejidad de Estados Unidos, hay ciertos estados que son clave en la decisión final, según el colegio electoral. Como eso, hay un tema ya que es muy importante porque son 3 votos o 3 candidatos que va a restar más a Biden que a Trump. Si Trump gana la candidatura republicana. So, hay un tema muy complejo y yo no lo veo que se va a resolver tan rápidamente y tampoco sabemos cómo van a reaccionar la misma ciudadanía, porque uno de los debates que se va planteando es que Joe Biden está utilizando el Estado para perseguir oposición política, no porque Trump tiene responsabilidad. O sea, hay una serie de temas allá que hace que va a ser mucho más complejo. Y claramente ese va restando el protagonismo que puede tener Estados Unidos como un actor que podía aportar mayor estabilidad dentro del sistema. Pero al mismo tiempo es súper importante reconocer también que para muchos países, incluyendo Chile, Estados Unidos no es necesariamente un país que promueve la paz y seguridad, especialmente fuera de los países más desarrollados. Y muchas veces está visto como un actor que interviene en la política doméstica de distintos países en interés propio y no necesariamente el interés mayor de estabilidad del sistema. Bueno, antes de entrar a otra área Pues, geográfica, solamente hacer Paulina, un... Paulina, Sí, ¿puedo sí, decir algo con respecto a lo que dijo dale, por Ian? supuesto. Yo creo que ahí es parte de la contradicción por parte de Estados Unidos, ¿no? De tener ese dilema, hasta qué punto estabilizar y hasta qué punto actuar de acuerdo a su interés propio. Esa es parte de la disonancia que tiene Estados Unidos como actor global. Ahora, el rol de Estados Unidos en el sistema internacional bueno, creo que sigue siendo importante, sigue siendo estabilizador de alguna forma, a pesar de que cuando Estados Unidos en su mayor fortaleza han habido conflictos igual. Sin embargo, mi punto era que actualmente estamos viendo una cantidad de conflictos mayor estadísticamente, ¿no? A lo que hemos visto anteriormente. Y eso pasa, creo, hasta cierto punto por la fatiga de Estados Unidos como poder hegemónico, como poder global. Hegemónico en el sentido analítico y no en el sentido de más peyorativo que se usa cotidianamente, ¿no? Sí, bueno, lo del intervencionismo, la injerencia y el aislacionismo, bien sabemos que ha sido esas dos áreas de la política exterior de los Estados Unidos que ha estado desde siempre y que incluso cuando se ha aislado, se le ha reprochado ese aislamiento y cuando ha intervenido, se le ha reprochado la intervención. Entonces, es parte del ser potencia, superpotencia, justamente esta capacidad que su acción o no acción trae consecuencias internacionales. Y tal como lo señalas, Leslie, lo que está ocurriendo es justamente que esa capacidad de intervención o de aislarse no es lo determinante hoy día para que los conflictos se resuelvan o no. Y bien lo vemos en Mali, lo vemos en el Sahel, lo vemos en muchos otros lugares en los cuales Estados Unidos realmente no es el protagonista
y los conflictos están ocurriendo. Ahora, yo les decía que hace poco en Estados Unidos un ex asesor de Trump me dijo algo que, wow, de ser cierto, me decía, mira, si vuelve a ganar Trump, eh, ahí sí que no sabemos lo que va a hacer a nivel internacional, porque créanlo o no, de alguna manera Trump se autolimitó en muchas de las cosas que quiso hacer a nivel internacional y nacional por la idea de ser elegido una segunda vez, por la idea de la reelección que tiene Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos solo se pueden reelegir una vez, se le acaba la posibilidad, va a hacer lo que quiera. Entonces, eso la verdad es que es poco alentador y poco tranquilizador, sabiendo que Estados Unidos, pese a todo, sigue siendo una superpotencia. Así es que hago ese comentario frente a la gran incertidumbre que existe si llegará o no llegará a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, y con todo lo que hoy día no podemos prever, eh, no hay que restarse a ese escenario que pudiera darse. Ahora los quiero cambiar, sí, de continente y quiero que entremos a América Latina, a nuestra propia región, a nuestro propio barrio. Leslie, ¿cuál para ti han sido los hechos dentro de América Latina que han marcado el 2023 y que van a marcar de una manera importante el 2024 a nivel internacional? Bueno, creo que tiene repercusiones más externas, pero también obviamente tiene que ver con factores, con aspectos internos de la política argentina, ¿no? O sea, la llegada de Milei, creo que prueba que una retórica y una estrategia populista de resentimiento, de reivindicación, de los retórico, ¿no? De hablar de contra la casta, tiene efectos positivos para llegar al poder para grupos y movimientos y partidos políticos de extrema derecha. Y creo que eso representa un riesgo real para la democracia. Creo que es un factor importante. Y otro que quizás no ha sido del todo. Bueno, en realidad, como estoy en Inglaterra, a veces las informaciones no llegan tanto, pero me imagino que en Chile debe haber sido bastante cubierto el tema de Venezuela y Guyana, ¿no? Creo que ese tema sigue estando ahí. Creo que eso tiene obviamente factores internos de política interna de Venezuela, de generar apoyo a Maduro, y obviamente tiene un aspecto geoestratégico importante, sobre todo por los recursos que existen en las costas de Guyana, ¿no? Creo que esos dos aspectos. Y lo otro quizás podría ser también lo que sucedió, bueno, es hasta qué punto Lula da Silva como líder de un poder regional como Brasil, hasta qué punto ha sido capaz de articular nuevamente una agenda de cooperación regional. Y creo que no solamente Brasil, sino que todos los países de la región están bastante al debe. Sí, mi opinión, perdón que meta aquí mi opinión personal, el tema de Guyana, Venezuela como que tuvo repercusiones, yo creo que un par de días y después quedó muy, muy bajo volumen en la agenda de discusión tuitera, no sé, pero, pero sin duda es un hecho relevante de lo que ha pasado en las relaciones como internacionales dentro de la región. Ahora le quería preguntar a Jane, la percepción de lo que ocurrió en el fondo en América Latina, más que los principales hechos, los procesos que hemos estado viviendo. No solamente la elección de Milei, ¿cierto? La llegada de Lula, sino que también lo que estaba pasando con Bukele, la crisis en Ecuador. ¿Cómo se observan? Bueno, y el aumento también del narcotráfico y su influencia en la política en América Latina. ¿Y cómo se observa eso desde Estados Unidos, como de la política exterior de Estados Unidos hacia la región, pensando en esos hechos? ¿Se entiende como algo relativamente normal en América Latina todo esto? Situaciones pintorescas si colocamos a Milei desde esa perspectiva, que obviamente no es la más justa hacia lo que está viviendo Argentina, pero ¿cómo se ven como los principales desafíos que deja 2023 de lo que es la relación de Estados Unidos con América Latina? Jane, no sé si me
si me escuchas o si no puedes activar el micrófono. Sí, Sí, ahí sí. sí. Sí, súper interesante la pregunta. Yo diría que hay como dos temas o dos maneras de ir abordando que están como desconectados, pero se va incidiendo en cómo Estados Unidos y distintas figuras en Estados Unidos van interactuando con distintos países y distintas autoridades. Eh, Pensando, uso el ejemplo de Brasil, ¿es cierto? Y la relación de Trump con Bolsonaro, y yo diría no solamente Trump, sino los republicanos, y cómo han ido apoyando a ciertas figuras adentro de América Latina, buscando fortalecer o favorecer que personas con la misma posición ideológica van llegando a poder dentro de distintos países. Y podemos pensar justamente en el tweet, ¿cierto?, que hizo Trump en relación a Milei después de las elecciones, mucho de la copia de la misma campaña, en la manera de ir estructurando, en los mismos discursos, posiciones que se va generando, etc. Y mismo hecho que tenemos el Partido Republicano, ¿cierto? Como ese nuevo partido que ha generado en Chile. Como eso, hay esa dinámica, como ese tiende a demostrar que quien está en poder, que esa lógica, si quiere, más partidista o más ideológica, va a jugar un rol en las relaciones que tiene Estados Unidos con América Latina, especialmente América del Sur. Yo diría América Central, de cierta manera, tiene otras dinámicas y el hecho de compartir especialmente la frontera sur hace una cierta transformación en las relaciones y se transforma mucho más en una relación donde justamente el tema de narcotráfico es un tema que el narcotráfico, la violencia, la crisis de migración, y en eso yo diría Estados Unidos, a pesar de haber interactuado durante mucho tiempo con América Latina en ese tema, no comprende la dinámica y las causas del comercio narcotraficante. Y acá quiero destacar, hubo una excelente presentación de Deborah Yashar, que es destacada politóloga en relación a temas de seguridad en América Latina, seguridad y violencia asociado. Y ella enfatizó múltiples puntos, pero yo diría uno de los temas que destaco mucho es la relación entre la economía formal o legal y la economía ilegal, y que hay mucha relación allá y depende de cómo el Estado eh, va abordando esa relación, especialmente como la economía ilícita. Es fundamental en la manera que va abordando la crisis de violencia, narcotráfico, etc. Y segundo, va analizando también como las redes comerciales que se va generando para mover el producto, ¿cierto?, la droga, entre continentes, ¿cierto?, o dentro, ¿cierto?, de sur hacia el norte, etc. Y ese obviamente está mucho más desarrollado dentro de su trabajo, que es un libro grande, pero yo encontré muy interesante la manera de ir conceptualizando. Y cuando miramos justamente la crisis de migración, que como dije, ese tema en Estados Unidos, ese no se puede analizar, no se puede buscar una solución a lo que está pasando solamente en México, sino tiene que tener una visión mucho más amplia, pero implica justamente lo que hemos conversado, que Estados Unidos no tiene la capacidad para actuar y para ir generando programas que permiten abordar el tema narcotráfico a través de la colaboración, por ejemplo, con los distintos países de América Latina. Y esa colaboración con los distintos países de América Latina está complicado justamente por las divisiones entre una visión mucho más inclusiva, basado en derechos humanos, versus un estilo mucho más como El Salvador, donde hay, ¿cierto?, no hay garantía de debido proceso, etc. Es como bien interesante y imposible de tener como una respuesta corta al tema. Si tuviera, entonces yo estaría, ¿cierto?, en otro lugar. Ahora, quisiera darle el dato en general a quienes nos escuchan también, que el año 2024 hay
van a haber al menos 64 países que van a tener elecciones. Va a ser un año en este sentido muy interesante para ir analizando. Elecciones desde México, Estados Unidos, Rusia, aunque ya sabemos quién va a ganar, pero en marzo son las elecciones en Rusia, las elecciones para el Parlamento Europeo entre el 6 y el 9 de junio, Bélgica, hay una serie de elecciones que justamente se van a dar también en África y va a haber que estar atentos a esos cambios que está dando la política. Ahora, Leslie, mi pregunta es, en este escenario internacional en el cual hemos conversado con las características propias del sistema internacional y los sistemas regionales, ¿cuál es tu balance de Chile desde el punto de vista de la política exterior este 2023, ya que hay que ponerle ojo a Chile en el 2024? Bueno, yo creo que Chile ha tratado de mantener su postura de apego al derecho internacional. Ha sido bastante, en ese sentido, bastante diplomático en su postura con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora, obviamente, hay visiones quizás más personales del presidente con respecto al conflicto de Israel en Gaza, ¿no? Y Hamas, obviamente, y todo lo que implica, ¿ya? Creo que ahí hasta cierto punto uno puede notar un poco, quizá un poquito de divergencia entre cómo aproxima o cómo aborda el tema el ministro y cómo lo aborda el presidente Boric. Ahora, obviamente, creo que Chile experimentó un reordenamiento de su política exterior en el 2023 con respecto, y eso pasó por el cambio de ministro, pero también de generar, de tener mayor peso en el diseño y en la acción y en la orientación de la política exterior chilena por parte del ministerio, ¿ya? Y creo que ahí pierde peso un poco presidencia, pero no el presidente, sino presidencia como una institución y obviamente los consejeros del presidente en temas de materias de relaciones internacionales. Los asesores, Los tan famosos asesores. asesores. Exactamente. Entonces creo que ahí obviamente Chile vuelve hasta a ciertos canales normales de su política exterior tradicional, ¿ya? Obviamente creo que una parte importante de la innovación que trata de tener el gobierno en política exterior es lo que se llama la llamada política exterior feminista. Creo que sí partió hace un poco que no se sabía muy bien hacia dónde iba y creo que en el contexto actual el ministerio y el ministro han logrado anclar esta política exterior feminista en ciertos principios tradicionales de Chile como actor internacional con el tema de derechos humanos, seguridad humana, normas de democracia, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado a que Chile creo que está haciendo un buen papel en distintos grupos de trabajo, en distintas oficinas y agencias de Naciones Unidas con respecto a este tema, ¿ya? Ahora sí creo que uno nota, quizás, y no quiero sonar peyorativo, pero creo que uno nota un poco la irrelevancia de Chile o el peso de Chile como actor internacional cuando sale más allá de las fronteras de Sudamérica. Creo que sí Chile podría jugar un rol mayor con respecto a temas de cooperación regional, ¿ya? No estoy hablando de integración regional per se, ¿ya? Pero sí en temas de aumentar los canales y los niveles de cooperación regional para reactivar quizás en algún momento ciertos grupos regionales que pueden facilitar el diálogo entre los distintos países en temas tan diversos, ¿no? Incluidos los temas geopolíticos.
Gracias, Leslie. Bueno, era difícil la pregunta para responder en tan poco tiempo. Pero esta pregunta que viene también es difícil y tiene que ver con, en el marco de lo que hemos conversado, viendo que quedan pocos minutos, ¿cuál sería como el personaje del año que ustedes escogerían y por qué? No tiene por qué ser un buen personaje, puede ser un mal personaje, un antagonista incluso, pero ¿quiénes creen ustedes que marcaron el año 2023? Jane. Sí, justo, y gracias por decir que puede ser un mal personaje, porque justo yo estaba pensando en eso en relación a Trump, ¿cierto? Yo diría que Trump sigue siendo el personaje que va marcando y representando, manteniendo vivo esa visión del mundo que no es una política exterior feminista, de ponerlo sencillo, basado en derechos humanos, más inclusivo, etc. Entonces, para mí, Trump sigue siendo una figura que da a hablar, tanto acá en Chile, ¿cierto?, como yo imagino en Europa, y que de cierta manera no es solamente él que ha generado el debilitamiento del rol de Estados Unidos a nivel internacional, pero sí él como representa y moviliza a las personas adentro de Estados Unidos de no seguir avanzando en la democracia, sino de seguir avanzando más bien en una posición más de aislamiento, etcétera. Por eso, pensando yo estaba entre él y buscando mujeres también para que sean personajes, pero yo diría que en verdad no han habido tantas figuras eh, que han marcado una posición política positiva adentro del mundo, y es un estilo mucho más tranquilo, pero muchas veces cuestionado como por ejemplo el mismo ministro de Relaciones Exteriores, que en verdad juega un rol muy importante, pero no son figuras que consideramos como personajes del año. Gracias, Jane. Leslie. Sí, yo también elijo un villano en este caso. Y para mí sigue siendo Putin el personaje del año y del año anterior, o sea, del antepasado. Y por la sencilla razón de que muchos de los conflictos que vemos, que son como conflictos tipo cascadas, ¿no?, que van surgiendo, que son inconexos, y van surgiendo en el mundo. Vemos que hay mayor tolerancia por parte de Estados Unidos, pero creo que el rol de Putin en la invasión de Ucrania, pero también en cómo él permea ciertas bases y ciertas prácticas democráticas en el mundo occidental, incluido Estados Unidos, incluido el caso de Trump. Creo que en ese sentido es decidor, ¿no? Y creo que mucho de lo que sucede hoy en día, a pesar de que no están conectados totalmente, creo que parte por el conflicto de Rusia y Ucrania. Gracias, Leslie. Paulina, ¿quiere agregar también un personaje del año? Personaje del año, la verdad es que yo nombraría dos personajes del año, uno con nombre y apellido, y el otro es un grupo terrorista. Por un lado, indudablemente lo que ocurrió el 7 de octubre con el ataque terrorista de Hamas a Israel, que no puede tener un pero, una condena total a lo que ahí ocurrió. Y por otro lado, la respuesta de Israel, y aquí con Benjamin Netanyahu como protagonista de esta respuesta, en que no es legítima defensa, eso no puede ser legítima defensa, y lamentablemente estamos siendo testigos de lo que es un genocidio, pero que, bueno, ante la vista y la poca fuerza que tiene el multilateralismo, lamentablemente somos testigos de aquello. Creo que es un gran drama, tanto para palestinos como para israelíes, lo que ha hecho Hamas y la respuesta que
está dando Israel. Sabemos que, o yo les cuento, si es que no lo saben, pero que la demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, aplicando la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, ya la Corte Internacional de Justicia ha establecido las audiencias para el 11 y 12 de enero, así que estamos hablando de la próxima semana, en el cual se está pidiendo medidas provisionales por parte de Israel. Israel, Netanyahu en un principio había dicho que no iba a comparecer, ahora han dicho que sí van a comparecer, pero que anticipándose a lo que probablemente la Corte va a hacer, como fue en el caso de Ucrania, de ordenar un cese al fuego, de ordenar además que esto pare en lo que está ocurriendo en Gaza, ya Netanyahu ha dicho que no va a aceptar dichas medidas. Creo que eso ha marcado claramente, es el hecho más grave que ha ocurrido en Israel desde su creación en el año 47 y del agravamiento en la situación en Gaza con el actuar tanto de este grupo terrorista de Hamas como de la respuesta contraria al derecho internacional humanitario por parte de Israel, que solo va a perjudicar a la población civil, como ocurre siempre, tanto israelí como palestina. Así es que esos serían mis personajes del año. Les agradecemos muchísimo, ya estamos en la hora, les agradecemos muchísimo a Leslie, a Jean, el haber aceptado analizar el complejo mundo que vivimos. Sabemos que muchos temas se nos quedaron fuera, imposible en una hora poder comentarlos todos. África nos queda fuera siempre, siendo que algo mencionamos, pero que tantas cosas están pasando en África, tantas cosas que están pasando en América Latina, y que se nos olvidan. Asia, Europa, Estados Unidos, nos concentramos generalmente en lo mediático nos lleva, como es Ucrania, como es lo que está pasando en Gaza, Israel, pero tantos otros conflictos de los cuales no hablamos, como lo que ocurre en Sudán del Sur, lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, lo que está ocurriendo en el Sahel, en Mali, golpes de Estado de nuevo que están llegando en África, tanto que lamentablemente, no sé, a los que nos dedicamos a relaciones internacionales, la noticia suele ser lo negativo y me cuesta encontrar noticias positivas. Ya en otro programa hablaremos de puras noticias positivas en lo internacional, si les parece, y no sé si nos va a dar para una hora en todo caso, pero trataremos de ser un poco más optimistas en esto que es la política internacional y lo que es el sistema internacional, que tanto nos atrae, pero que a la vez tanto nos preocupa. Gracias, Christopher, por ser el coanfitrión de esta iniciativa y adelantémosle a quienes nos escuchan de qué queremos plantear el próximo programa. El próximo programa tiene que ser sobre Chile, lo que se vivió en 2023 con todas las cosas sabrosas que nos tocó ver y todas las cosas importantes, y tratar de pensar y dilucidar qué viene ahora, después del último plebiscito y qué nos tiene la política preparada para este 2024. Así que de eso vamos a estar conversando. Así es, aquí también vamos a tener varias elecciones, así como van a ver en el mundo, a nivel local, así es que los dejamos ya invitados para nuestro próximo Conversaciones Desastrosas a través de la cuenta Twitter. Yo me resisto a decirle X, lo siento Elon Musk, para mí siempre será Twitter, y gracias, ya hasta la próxima. Gracias Jean, gracias Leslie. Gracias Ginny. No, gracias, que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Adiós.